Amigos, estamos con Yehude Simons Munaro, candidato a la presidencia por el Partido Humanista. En el siguiente segmento estaremos con Alejandro Montoya. Atención, Alejandro Montoya, ex diputado por Acción Popular y candidato en las elecciones internas de Acción Popular a la presidencia de la República. Va a ser el contendor de Johnny Lescano. Yehude, los conceptos de izquierda y derecha. Hay gente que sostiene que finalmente de lo que se trata es, la diferencia entre un izquierdista y un derechista es del grado de hegemonía que se le da al Estado en la actividad empresarial, básicamente, y digamos, y en las políticas sociales que se podían manejar. Que un izquierdista honesto es una persona que cree, digamos, que el Estado debe tener un rol preponderante, y un derechista honesto es un hombre que de repente no cree que sea tan preponderante, que el rol fundamental para promover el desarrollo, generar empleo y qué sé yo, está en manos de la empresa privada. Que esas serían posiciones, digamos, honestas de la izquierda o de la derecha, con los matices que puedan existir. Y una derecha, digamos, reaccionaria, es aquella que quiere una hegemonía del sector privado, pero con privilegios, sin control de organismos supervisores, con influencia del poder político sobre la SUNAT, OCINERC, OCINERMIN, el poder judicial, etcétera. ¿Compartes un poquito ese criterio, esa idea? Sí, pero eso es lo viejo, como tú bien lo dices. ¿No es cierto? La visión de Estado, claro, la visión de Estado es lo que te da finalmente estas categorías de izquierdista o derechista. Yo creo en la necesidad de un Estado, sí, un Estado que trabaje en temas muy puntuales como educación, salud y de inclusión en aquellos lugares donde no ingresa la inversión privada. Infraestructura, carreteras. Claro, porque es imposible que el Estado peruano pueda tener la capacidad económica de hacer todo lo que necesita el país. Entonces, por eso es importante que el inversionista privado invierta en una serie de campos, por ejemplo, la minería, el descubrimiento del petróleo, ¿no es cierto? Porque ahí se corre el riesgo de perder una millonada de plata que no podría el Estado perder porque es plata de todos los peruanos. Yo apuesto por un Estado pequeño, pero eficiente. Pequeño y eficiente. Un Estado grande finalmente termina siendo corrupto. Y quien maneja el Estado termina siendo quiera o no, un dictador. Entonces, ya esas experiencias son fatales. Pero también es necesario un Estado que pueda medir, ¿no es cierto?, que pueda proteger a los peruanos frente a cualquier intento de oligopolios, de monopolios. Por eso que para mí las etiquetas de derechas e izquierdas están un poco desfasadas. Por eso yo le digo a la gente del Partido Humanista, hay que inventar términos nuevos. Antes, cuando se hablaba de libertad, la palabra libertad era una bandera que se había apropiado la derecha, como se llamaba. Hoy digo, la libertad es de derecha, de izquierda, de centro, la libertad es de todos. Los derechos humanos antes eran la bandera de la izquierda, los derechos humanos son de izquierda, de derecha y de centro. O sea, son del hombre, son de la persona. Por eso es que yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es aproximarnos en propuestas programáticas. ¿Qué cosa es lo que le interesa a un izquierdista o a un socialista? Eliminar la pobreza, hacer que el país llegue a ser primer mundo. ¿Qué le interesa a alguien que de la derecha? Supongo que lo mismo, no tengo ninguna duda. Entonces, si tenemos coincidencias en lo programático y tenemos diferencias en la visión del Estado, trabajemos en las coincidencias y vayamos limando asperezas para ver cuál tiene que ser el rol del Estado. Entre la izquierda y la derecha, o entre el blanco y el negro, hay una serie de matices. Nosotros, los humanistas, pensamos que somos parte del matiz, recogiendo lo mejor del socialismo y recogiendo lo mejor de la derecha, pues porque la derecha tiene cosas en positivo, evidentemente, como la izquierda. No hay que ser macartistas, ni hay que ser fascistas, ¿no es cierto? Hay que procurar hacer que nuestro pueblo no se divida, no se polarice en función de ideologías, sino se polarice en función de dos cosas. Lo que estamos en la lucha para eliminar la pobreza, esa es una tarea que tiene que aglutinar a todos los peruanos. Yo como padre de familia, ¿qué quiero? Que debe ser lo que quieren todos los padres. Yo quiero tener un hogar, con todas mis necesidades básicas resueltas, con mis hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades profesionales, y que hagan empresa, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que todos los peruanos quieren eso, desde el campesino más pobre hasta el agricultor con más posibilidades económicas.
Entonces, eso es lo que debe juntar a los peruanos. Tenemos un proceso de 20 años para adelante, que nos permita hacer de que el Perú, aprovechando todos estos recursos económicos que tenga, pueda hacer industria nacional. Y si hace industria nacional, entonces ya no seremos país dependiente de los productos que se produzcan en el extranjero. ¿Esto significa ser de izquierda? No. ¿Significa ser de derecha? No. Significa tener sentido común. Así es. De acuerdo, de acuerdo. Eso es, lamentablemente muchos dicen que el sentido común es el menos común sí, pues, de los sentidos. Y llegamos pues fatalmente a gestiones gubernamentales, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional, a veces desastrosas, ¿no? Fíjate, Belaúnde Terry fue un adelantado para su época. De acuerdo. Lamentablemente a Belaúnde no le han dado el espacio que se merece por circunstancias tan especiales que vive nuestra patria. Nuestro país es un país muy complejo. Elegimos a un presidente y al día siguiente queremos sacarlo. Belaúnde Terry, no te olvides que fue en 1956 vilipendiado por sectores de la prensa, decían es un comunista. Y después el 80 decían es un derechista. El hombre fue un visionario del país. Tuvo conceptos en los años 60 que fueron, digamos, el primer grito, por ejemplo, de toda esta moda ecologista, cuando empezó a hablar del equilibrio hombre-tierra, ¿no? Claro. Por ejemplo, de la emancipación alimentaria, eran conceptos que tenían que ver pues con la preservación del medio ambiente, el territorio, ¿no? En la economía peruana hablaba, ¿no? El mestizaje de la economía. El mestizaje en la economía, la infraestructura, la necesidad de que este país se desarrolle con infraestructura. Y siempre lo recuerdo volando en la nube, porque hablaba de la marginal, por ejemplo, que ahora todo el mundo habla de la marginal. Los peruanos somos bien negativos muchas veces con los grandes hombres, porque en lugar de favorecerlos, de ayudarlos, sentimos un poco de envidia de ellos. No somos mezquinos con los grandes hombres. Yo creo que Belaúnde fue un gran hombre que no recibió el apoyo que tuvo que recibir, como lo fue Víctor Raúl en su momento, y fue el gran José Carlos Mariátegui, ¿no? Entonces, por eso es que te digo, cuando hablamos de alianzas, yo te preguntaría, ¿cuál es la diferencia de Alfonso Barrantes con Belaúnde Terry, o de Belaúnde Terry, por ejemplo, con algunos políticos que hay actualmente? O sea, si tú te das cuenta, las ideologías conducen finalmente a lo mismo. Sí. Por eso que ese espacio del centro tiene que estar ocupado necesariamente por posiciones estas que no son sectarias ni de derechas ni de izquierdas. ¿Cuál crees que es la razón por la cual en los últimos años no han surgido tantos políticos con esas calidades de Belaúnde, Aya de la Torre, Alfonso Barrantes, José Carlos Mariátegui? ¿Por qué se ha, digamos, reducido a su mínima expresión la clase política de nuestro país? Se malogró con el golpe de Fujimori, ¿no? Porque la política se volvió demasiado pragmática y se comenzó a hacer un populismo bien dañino, ¿no es cierto?, dándole a la gente el pescado y no dándole la caña, y la gente comenzó a entender que la política es ¿qué me entregas tú para el voto? O sea, el daño, digamos, de Fujimori fue un daño moral también al país. Un golpe moral al país del que todavía no nos recuperamos. No nos recuperamos. Yo recuerdo mucho las campañas del APRA, de Acción Popular, de las izquierdas. De las izquierdas, por cierto, que era más principista. Yo quiero hacer una pinta por la izquierda, una pinta por Acción Popular por el APRA, y no me peleaba por la pared. Ahora es fácil. Píntame una pared y te compro la pared, etcétera, etcétera. Entonces, así no funciona, no deberían funcionar las cosas. Apareció así. El transfugismo, esos congresistas que por dinero se cambiaban de partido de la manera más escandalosa, cosa que antes no se veía, ¿no? O sea, habían discrepancias frontales, pero este fenómeno del transfugismo era pues impensable, ¿no? Incluso cuando alguien se salía de un partido, la justificación para salirse era principista. Javier Vallerriestra, por ejemplo, que prefirió el camino del fusil y formó el APRA rebelde y qué sé yo, ¿no? Entonces, o sea, pero y tantos otros, ¿no? Claro, tú notabas que ahí había una discrepancia. Claro, había una profunda discrepancia. Yo soy un hombre de izquierda y siempre seré de izquierda, en los términos viejos para que la gente pueda entender, pero mi visión de izquierda es una izquierda moderna. Mi visión de izquierda es, oye, yo no creo más en la lucha de clases. Yo creo más en la necesidad de poner puentes para que nos podamos juntar. Porque yo no me puedo sentar con un empresario a decir, oye, ¿por qué no somos mejores para los campesinos o para los obreros? Y nos sentamos a tomar una taza de café. ¿Cuál es el pecado de que el empresario se junte conmigo? ¿No es cierto? Entonces, yo creo más ahora
en buscar lo armónico que en lo conflictivo. ¿De acuerdo? O sea, los odios no ayudan a nadie. Yo he estado preso 9 años. Conozco todo el significado de la izquierda que quiero durante mis 7, 8 años en Izquierda Unida, y conozco la izquierda más dura, más radical en prisión. Conozco las cosas por dentro. Y entonces uno sabe cuántos han dado un paso hacia adelante entendiendo el Perú en su conjunto y lo que quiere la población, y cuántos persisten en vivir en una situación de conflicto en lugar de buscar armonía. Pero yo no reniego de mi pasado y no reniego la izquierda, por cierto. Fue parte de tu formación política. Parte de mi formación política. Y tu visión, digamos, nueva del mundo, ¿no? Entonces yo no me retiro de esta izquierda porque sea enemigo de ellos, sino porque creo que hay que darle el salto cualitativo, hay que tener el valor de dar ese salto. Y además tú fuiste absolutamente consecuente con tus principios, por supuesto, toda la vida, cosa que así es. El pueblo peruano la reconoce, ¿no? Y claro que sí, y creo que puedo estar en la capacidad de debatir con cualquiera. Cuando yo discrepo, por ejemplo, con Humala, no es una discrepancia por lo personal, sino porque su visión de Perú creo que es diferente a la mía. Diametralmente opuesta. Pero no voy a tirarle una piedra, voy a insultarlo porque discrepamos. Entonces yo creo que en el Perú tenemos que entrar a centrarnos a un gran debate de lo que queremos y ver qué cosa es lo mejor para el país. Una última pregunta. Y en estas conversaciones para formar este gran frente político de centro, por llamarlo de alguna manera, todavía no se vislumbra algún candidato, ni es condición sine qua non, digamos, una candidatura. No, ¿Cómo se está manejando eso? Yo te digo, honestamente, en mi caso no tengo ningún problema en dar un paso al costado con respecto a la candidatura presidencial, porque además una candidatura presidencial requiere mucha plata. Una candidatura en este momento debe estar costando 20, 30 millones una campaña si quiere que sea exitosa. Puedes hacer la campaña sin plata, pero no puedes competir así. Solamente de irme de Lima a Iquitos, o de Lambayeque, Iquitos, o algún sitio, tú tienes que pagar los pasajes. Entonces tienes que tener gente que apuesta. Entonces es mejor hacer un esfuerzo con todos los que piensan igual para hacer una sola bolsa y entre todos correr una sola campaña. Como dice Alfonso Baella, hijo, en el libro, un libro que ha escrito en el que analiza la campaña electoral de Obama en Estados Unidos, él empieza diciendo, y lo entrevistamos acá, ¿no? Sin dinero no se puede hacer una campaña electoral hoy en día. Y no se puede, es impensable. Impensable. Y no se ponga el caso de Susana Villarán, porque el caso de Susana Villarán es un caso muy especial. Hay excepciones. Muy, muy especial. Creo que Susana es una muy buena candidata, una muy buena persona. Le deseamos la mejor de la suerte para que sea una muy buena alcaldesa, pero su caso en el electoral fue muy sui generis. Muy sui generis. Tuvo la capacidad, digamos, también de un poco cautivar a los grandes medios de comunicación que le dieron cabida, ¿no? Claro, pero cosa que fue fundamental. Aprovechó muy bien, tuvo su momento y su carisma. Y su carisma, ¿no? Pero no todo se repite, no todo es igual. No todo se repite, ya sea para bien o ya sea para mal. Lo de Fujimori fue una cosa para mal, por ejemplo, ¿no? Y que no fue una cosa que nació de la noche a la mañana. Yo estaba viendo el fenómeno Fujimori y no sabía que Fujimori había sido candidato al APRA en 1980 o 85, no lo sabía. Y después que tuvo todo este programa en el canal del Estado, en la época de la UN, en fin. Pero Fujimori cometió el error de no entender de que uno tiene que ser capaz de en algún momento dejar el poder. ¿No es cierto? Cuando uno se aferra al poder a toda costa, termina siendo mesiánico y ese mesianismo termina matándolo a uno, haciendo que pague las fracturas. Y hoy decimos, no es mesiánico. No, sería un error mío ser terrible. Mesiánico. Por eso te digo, yo estoy dispuesto a dar un paso al costado de cualquier candidatura en función de lo que haga bien al país. No me considero indispensable ni único, ¿no? Sería un error. Muchas gracias, Yehude. A ti muchísimas Seguiremos gracias. trabajando en este programa desde la izquierda y desde la derecha, por decirlo de alguna manera, para contribuir a la formación de una nueva clase política. Regresamos, viene Alejandro Montoya, candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Popular, rival de Johnny Lescano Anzieta, el congresista por Puno. Ambos están disputando, junto con Víctor Andrés García Belaúnde, probablemente la candidatura a la presidencia de Acción Popular. No se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.